La chica humilde fue expulsada de la boutique de lujo. Al día siguiente, su padre multimillonario lleva en un Bugatti. La ciudad de Santa Teresa confía sus secretos a sus habitantes, susurros que se mezclan con el viento marino. Entre sus calles empedradas, donde la luz dorada del sol se filtra a través de las hojas de los árboles, vive Clara, una joven con un espíritu inquebrantable y una sonrisa que podría iluminar los días más oscuros. Sin embargo, a pesar de su carisma, Clara siente el peso de las expectativas que la sociedad le impone, expectativas que ahogan casi cualquier rastro de libertad. Cada vez que un nuevo grupo de compañeros de trabajo se une a la agencia de publicidad donde es asistente, Clara nota las miradas de escepticismo dirigidas hacia ella, como si su juventud y su apariencia frágil fueran un impedimento para que la tomen en serio. A menudo se enfrenta a comparaciones desalentadoras con sus colegas hombres, que, a pesar de tener menos experiencia, enfrentan una reverencia automática por parte de sus superiores. Clara tiene que demostrar su valía a cada instante, mientras en su interior crece la inseguridad. Esto la lleva a trabajar incansablemente, a perderse en proyectos durante horas, anhelando un destello de reconocimiento que nunca parece llegar. Una tarde, durante una reunión de brainstorming, Clara se atreve a compartir una idea que ha estado desarrollando en su mente. Su voz, aunque llena de entusiasmo, tiembla de nervios. Antes de que pueda terminar, uno de sus colegas, Ricardo, un hombre enérgico con una actitud arrogante, la interrumpe con una risa burlona, atacando su propuesta como si fuera irrelevante. Las risas de los demás se suman a la suya y Clara siente como su rostro se ruboriza de vergüenza. La tristeza se mezcla con una rabia contenida. Sin embargo, sus palabras quedan atrapadas en su garganta, dejándola helada. ¿Por qué su voz, sus ideas siempre eran silenciadas? Mientras la reunión avanza, Clara se da cuenta de que el desdén hacia ella solo había crecido en la última semana. La presión se acumula en su pecho y le resulta casi imposible concentrarse en las siguientes ideas propuestas. Esa noche, Clara se queda despierta, luchando en contra de pensamientos que la devoran. Se siente en una batalla constante con la percepción que otros tienen de ella, y aunque sabe que no debe dejarse influir por las opiniones ajenas, la lucha parece perderse a cada nuevo día. El fin de semana se acerca y Clara decide que necesita distraerse. Así que se inscribe en un curso de cerámica, un hobby que había amado desde niña. La idea de moldear la arcilla con sus propias manos le da un sentido de control que no siente en su trabajo. Al entrar al estudio, se siente como en casa, el suave olor de la tierra y el suave murmullo de las voces, todo se siente acogedor. Allí, rodeada de personas creativas y entusiastas, Clara vuelve a sentir ese chisporroteo de pasión que había perdido en el mundo laboral. Sin embargo, al ver cómo algunos de sus compañeros interaccionan agriamente entre sí, recordando sus malas experiencias pasadas, una sombra de inseguridad se asienta nuevamente en su corazón. ¿Realmente era capaz de brillar entre ellos, o se convertiría una vez más en un objetivo de burla? El lunes, de vuelta a la oficina, Clara intenta recordar la calidez del estudio y la confianza renovada que sentía al trabajar con arcilla. Sin embargo, el ambiente es lo contrario. El jefe ha convocado a todos a una reunión urgente, y la tensión en el aire es palpable. Al mirar a su alrededor, Clara se da cuenta de que muchos de sus colegas parecen nerviosos, murmurando entre ellos. Lo que ocurre a continuación podría cambiar la dinámica de la oficina para siempre. El jefe, con una mueca grave, se dirige al grupo, su voz grave y decidida llena el espacio. Los resultados de nuestra última campaña no están a la altura de las expectativas, dice, dejando que sus palabras se asienten en el aire. Necesitamos un cambio radical, y elegiremos a alguien para liderar una nueva estrategia. Un silencio sepulcral invade la habitación. Los ojos se vuelven hacia Clara por un breve instante, un chispazo de esperanza que no tenía al que aferrarse, y rápidamente porque sus colegas la miran con desdén. Ella siente que la verdad de su capacidad está a punto de ser puesta a prueba. ¿Podrá demostrar su valía, o el ciclo de desprecio volverá a repetirse, ahogándola de nuevo en la presión? Con el ímpetu de su recién descubierta pasión en cerámica,
Clara decide mantener su voz firme y estar lista para el desafío que se avecina. La hora del almuerzo siempre había sido un momento complicado para Lucía. En la oficina, rodeada de sus compañeros, se sentía como si estuviera inmersa en un océano de risas y susurros, mientras su corazón latía con la fuerza de un tambor en la batalla. La mirada de Beatriz, su jefa, se posaba sobre ella con una mezcla de desdén y desprecio. Cada comentario que hacía su jefa penetraba en su piel, como una espina que no podía sacar. Aquella mañana, mientras trataba de concentrarse en su ensalada, escuchó a Beatriz comentar a sus espaldas sobre su incapacidad para llevar a cabo proyectos importantes. La frase «es una simple asistente» resonó en su mente como un eco desgarrador. Con su mirada fija en el plato, Lucía decidió que era hora de enfrentarse a su situación. Reflexionó sobre su trayectoria, había trabajado duro, había presentado ideas innovadoras y había colaborado en grandes proyectos, pero siempre había sido vista como la sombra de Beatriz, la mujer que le hacía el respaldo técnico pero que no tenía las riendas. Sin embargo, algo en su interior comenzó a encenderse. Era cierto que había vivido en el miedo, pero ¿acaso no había llegado el momento de cambiar eso? A medida que el tiempo pasaba, Lucía imaginó cómo sería su vida si decidiera hacer lo contrario, si se atreviera a hablar con Beatriz y darle a entender que ya no estaba dispuesta a ser subestimada. Esa tarde, se le ocurrió la idea de pedir una reunión privada con ella. La adrenalina corrió por su cuerpo al visualizarse frente a su jefa, exponiendo sus ideas y reivindicándose. Pero en el fondo, un miedo profundo la estaba paralizando. Si su jefa reaccionaba a la defensiva, las consecuencias podrían ser devastadoras. ¿Estaba realmente preparada para arriesgar su estabilidad laboral por un golpe de audacia? Mientras tanto, Beatriz, en su oficina, discutía acaloradamente con el director sobre el rendimiento del equipo. Culpaba a Lucía por todos los errores cometidos en su último proyecto, argumentando que había sido su falta de atención la que había desencadenado una serie de problemas que perjudicaron el informe final. Desde su perspectiva, los problemas eran siempre una consecuencia de la ineptitud de quienes trabajaban a su alrededor, un mecanismo de defensa habitual que la mantenía en su posición de poder, asegurándole que siempre había alguien a quien culpar. La tensión entre ambas mujeres se intensificó cuando Beatriz decidió sacar a Lucía del equipo responsable de la próxima presentación, comentando que su incompetencia podría dañar la imagen de la empresa. El corazón de Lucía se hundió con esa frase. No solo le estaban quitando una oportunidad, también estaban arrastrando su nombre por el suelo. Pero, en lugar de rendirse, un fuego interno la llevó a convencerse de que debía hablar con Beatriz, que debía dejar claro que no era una asistente cualquiera, que tenía tanto derecho como ella a hacerse escuchar. Y así, antes de que cayera la noche, Lucía tomó su decisión. Se miró en el espejo, y entre el brillo de sus ojos y lo tembloroso que estaba su pulso, encontró un pequeño destello de valentía que había estado oculto por mucho tiempo. Si te encuentras en un lugar que no valoran tu esfuerzo, ¿no es mejor luchar que simplemente ceder?, reflexionó. Cada paso hacia la oficina de Beatriz la acercaba a la confrontación que había evitado durante tanto tiempo. Pero mientras se acercaba, una pregunta surcó su mente. ¿Y si todo lo que he logrado estaba destinado a ser ignorado? Con el corazón latiendo ferozmente, respiró hondo, dispuesta a finalmente dar voz a su verdad. Aún con el miedo acechando, Lucía sabía que este momento podía ser el principio de su reivindicación o un punto de quiebre en su vida laboral. Justo antes de abrir la puerta, se detuvo y se preguntó: ¿es esto lo que realmente quiero? Las dudas comenzaron a desvanecerse, ya que, más que desear ser escuchada por Beatriz, Lucía ansiaba demostrarle a sí misma que era dueña de su destino, que había llegado el momento de dejar de ser la sombra y comenzar a brillar. La lluvia caía con furia sobre la ciudad, creando un escenario sombrío que reflejaba el caos interno de Clara. La joven había acumulado deudas y problemas tras la pérdida de su madre, dificultades que la habían empujado a un trabajo que la desgastaba desde lo más profundo de su ser. Desde su puesto en una oficina de seguros,
Donde su trabajo se limitaba a articular cifras en una computadora, sentía que su vida estaba estancada en una rutina monótona y desoladora. Pero la tormenta que amenazaba no es solo el tiempo, había un nuevo dilema que se cernía sobre ella. La llegada de un cliente problemático había cambiado todo en su entorno laboral. Carlos, un hombre adinerado y arrogante, hacía de cada interacción con Clara un verdadero calvario. Se notaba que disfrutaba desestimando sus capacidades, como si fuera incapaz de resolver una simple consulta. Cada charla era una nueva oportunidad para que él se sintiera superior, mientras ella soportaba sus comentarios despectivos con una sonrisa en los labios, intentando proteger su dignidad. Los días pasaban, y cada vez que se encontraba en la misma sala de reuniones con Carlos, él acentuaba su actitud despectiva, como si hubiera tomado como misión personal demostrar cuán ineficaz podía ser. Clara, a pesar de su inteligencia y habilidades, luchaba contra una oleada de inseguridades. Se preguntaba si realmente valía la pena seguir esforzándose, si todo su sacrificio serviría para algo. La conversación de ayer retumbaba aún en su mente. ¿Puedes hacer algo bien, Clara? No me sorprende que trabajes para esta compañía. Nadie confía en ti. La humillación se adhería a su piel, como una sombra que nunca la abandonaría. Fue en medio de ese tormento emocional cuando la situación dio un giro inesperado. Una madrugada, Clara se encontró revisando los archivos olvidados de su madre, notando una serie de documentos que podrían cambiar su destino. Se sentó en la pequeña mesa de su cocina, iluminada por la tenue luz de una lámpara que parecía temer encenderse por completo. En sus manos sostenía un viejo expediente. Era un caso que su madre había estado trabajando antes de fallecer, un caso de fraude que había engullido la vida de muchas personas. Sus ojos se iluminaban ante la posibilidad de tomar esta información y utilizarla no solo para ayudar a otras víctimas, sino para demostrarle a Carlos que había más en ella de lo que él podía ver. Pero, al mismo tiempo, el miedo se apoderaba de su mente. Si ella decidía hacer algo al respecto, eso significaría enfrentarse al sistema, a la corporación que había reemplazado el amor maternal por un frío marco de referencia. Se sentía atrapada, en una lucha interna que, por un lado, significaba la oportunidad de liberarse de la opresión por parte de Carlos, y por el otro, la ruina total que podría acecharla si las cosas no salían como esperaba. El día siguiente llegó, y Clara se sintió más ingobernable que nunca. El peso de la decisión caía sobre ella como si los 10 milímetros de lluvia del día anterior se hubieran colocado en sus hombros. Al llegar a la oficina, cada paso hacia el escritorio de Carlos se sentía como si caminara sobre cristal. Ella quería gritar, quería que todos sus compañeros escucharan lo acertadas que eran sus ideas, lo hábil que podía ser en su trabajo, especialmente en comparación con la arrogancia constante de su superior. Al final de la jornada, mientras Carlos cerraba su computadora y se preparaba para marcharse, Clara sintió que sus entrañas hervían de determinación. Guardó todos los documentos que había encontrado en casa en su bolso, decidida a hacer su movimiento. Enfrentarse a Carlos era solo una parte de la batalla. Ella sabía en su interior que lo más difícil sería enfrentarse a sus propios miedos y, quizás, a las sombras de su madre. ¿Qué haría ella en mi lugar?, se preguntó por primera vez. Se dio cuenta de que tal vez ella estaba elaborando una trampa no solo para Carlos, sino también para sí misma, una oportunidad para liberarse de las cadenas que ella había asumido como verdades inquebrantables. Iba a confrontar a Carlos con la verdad, pero, ¿estaba preparada para las consecuencias? La hora del enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina, y aunque su corazón latía con fuerza, Clara sabía que era el momento de levantarse y luchar por lo que era correcto. Se dio cuenta de que la vida puede ser brutal y desafiante, pero también puede ser un camino hacia la dignidad y la reclamación de su trono. Al salir de su oficina en ese torbellino de emociones, Clara pensó en sus compañeros y en cómo habían visto sus luchas. ¿Tendrían algún consejo para ella? Aunque luchaba con su intranquilidad, se sentía más decidida que nunca. Era solo cuestión de tiempo antes de que el infierno que había vivido le diera la bienvenida al placer de su confrontación.
La verdad emergía en su pecho como un volcán a punto de estallar, y el destino inexorable de su decisión se acercaba como una sombra en la penumbra. La sala de conferencias estaba llena de murmullo. La tensión era palpable en el aire, y María podía sentir como todos los ojos estaban fijos en ella. Había pasado mucho tiempo desde que la humillación y el desprecio se habían convertido en parte de su diario vivir en la empresa. Cada reproche y mirada despectiva que había recibido ya no la afectaban como antes, porque dentro de ella había crecido una fortaleza inquebrantable. Había llegado el momento de demostrarle a todos lo que era capaz, pero sobre todo, lo que había sido capaz de soportar. Los fundadores de la empresa, en particular su jefe, Santiago, un hombre cuya ambición a menudo aplastaba a otros, estaban sentados al final de la mesa. Él había sido uno de sus mayores críticos, alguien que nunca había creído en sus habilidades ni en su valor. Pero ahora, estaba a punto de presentarle un proyecto que, inevitablemente, cambiaría el rumbo de su carrera. María inhaló profundamente, su corazón latía fuertemente, pero el miedo que la había paralizado tantas veces en el pasado era reemplazado por un nuevo sentido de propósito. Al comenzar su exposición, se sintió enérgica y clara. Cada diapositiva estaba diseñada con precisión, cada palabra que pronunciaba se sentía como una declaración de resistencia. Habló sobre las innovaciones que proponía, sobre los beneficios de un enfoque más inclusivo y sobre cómo su trabajo podía transformar la empresa. La mirada escéptica de Santiago al principio no se desvanecía, pero María continuó, segura de que estaba desafiando no solo su propia historia, sino también a todos aquellos que se habían reído de ella. ¿Cuántas veces había querido rendirse? Ahora estaba allí, lista para desafiar a su mayor adversario. Sin embargo, en medio de su exposición, se percató de un cambio sutil en la sala. Algunos de sus compañeros parecían estar tomando nota, otros se inclinaban hacia adelante mostrando un genuino interés. En un instante, su nerviosismo empezó a desvanecerse, reemplazado por una oleada de validación que la llenó de esperanza. Santiago, sin embargo, mantenía su actitud distante. Fue en ese momento que María hizo una pausa deliberada, observando las caras de los que la rodeaban. Atrapó la mirada de su jefe, en lugar de apartarse, decidió desafiarlo. Es hora de cambiar, Santiago. Escuchar otras voces no es una debilidad, es una fortaleza. La sala quedó en silencio. María sintió que el tiempo se detenía, y por una vez, el temor que había vivido por tanto tiempo se disipó. Este era su momento. Al final de la presentación, mientras pasaba por los comentarios de sus compañeros, notó que muchos comenzaban a apoyarla, lo que generó murmullos de aprobación y aliento. Santiago, sin embargo, daba señales de incomodidad, pero era evidente que comenzaba a reconsiderar su postura. Días después, la noticia de su brillante presentación recorrió la empresa, pero más importante aún, había influido en la percepción de sus compañeros y en la mente de Santiago. La transformación que había comenzado en su interior ahora resonaba fuera de ella. Un momento decisivo llegó una semana después, cuando su jefe la convocó a su oficina. María entró con una mezcla de nervios y determinación. Santiago estaba allí, con una expresión diferente en su rostro, y de alguna manera, más humano. María, he estado pensando en lo que presentaste, dijo. Tal vez, no he sido justo contigo. Hay aspectos de tu propuesta que creo que podrían ser valiosos para la empresa. El corazón de María se aceleró. Había pasado de ser subestimada a ser vista, no solo como una empleada más, sino como una creativa que podía aportar valor a su trabajo. Gracias, Santiago, respondió, con sinceridad. Todo lo que pedía era la oportunidad de demostrarlo. Pero dentro de ella, había más que solo agradecimiento. Había una celebración de su resiliencia, de lo que había logrado a pesar de las adversidades. A medida que los días pasaban, Santiago tomó pasos concretos para enmendar su relación. Comenzó a openbaar el trabajo de María en reuniones y conferencias. Sin embargo, ella nunca olvidó las dificultades que había vivido. Su viaje había sido una lucha constante contra el desprecio y la subestimación,
pero más que eso, se había convertido en una batalla por su identidad y autoestima. Ahora, aprendía a apoyarse en su propia voz, quizás dulcemente acabando con la narrativa que la había definido durante tanto tiempo. María se dio cuenta de que su historia no solo era un triunfo personal, sino un testimonio de lo que significa levantarse ante la adversidad y reclamar el espacio que mereces. Y había aprendido otra lección fundamental: el cambio, aunque a menudo doloroso, puede abrir puertas a nuevas oportunidades que una vez parecieron inalcanzables. Mirando al futuro, sus aspiraciones se expandieron. No se trataba solo de ser escuchada en su trabajo, sino de inspirar a otros a hacer lo mismo. Con confianza renovada, María estaba lista para lo que viniera. Tenía una voz, y no dudaba en utilizarla. Quería que otros nunca dejaran de luchar por su verdad y que comprendieran que lo que enfrentaban solo podría fortalecerlos. En los días que seguirían, se enfocaría no solo en su carrera, sino también en construir un espacio donde todos pudieran sentirse valorados por lo que eran. Se dio cuenta de que esa era la verdadera victoria, no solo sobre sus miedos, sino sobre las limitaciones que otros habían intentado imponerle. Sería la mujer que siempre había querido ser y, en su lucha, se convertiría en una voz en defensa de quienes aún luchaban por ser vistos. If this story resonated with you, please hit that subscribe button. See you in our next story.